Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí otra vez para compartir la palabra de Dios en esta noche. Así que vamos a darle gracias en oración y de una vez también pedirle que nos hable y nos enseñe y nos instruya por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por otra oportunidad que nos permite, Señor, de compartir de tu palabra por medio de esa vía. Rogamos, Señor, ruego que tu palabra pueda ser de edificación para mis hermanos y para cualquier persona, Señor, que escuche ese devocional. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos dé entendimiento, perdona nuestros pecados, Señor, cubre nuestras faltas, nuestras debilidades, renuévanos, Señor, redímenos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que tú nos hables en esa noche. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido por mí, Señor, para que pueda enseñarla con humildad, pero mediante, Señor, la obra y la bendición de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, y te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera pedirle que me acompañen al libro de Hechos nuevamente. Yo sé que hemos tenido varios estudios en el libro de Hechos, pero en lo personal ha sido de gran bendición en las últimas semanas y meses. Así que no puedo contenerme. Así que van a tener que aguantarme un estudio más en el libro de los Hechos. Así que quisiera pedirle que vayan a capítulo 13. Al capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que Dios bendiga su santa palabra. Esto es un pasaje que hemos visto y seguro han estudiado en varias ocasiones. De hecho, si ustedes notarán, solamente leímos los primeros 5 versículos, pero en adelante, a partir del versículo 6, se nos habla acerca de la resolución de este episodio y de cómo Pedro, de manera milagrosa, es liberado de la cárcel a pesar de toda la guardia y a pesar de todos los impedimentos, al punto tal de que llega a la casa de María, quien era la madre de Marco. Y llega a la casa de María y cuando llegan había un grupo de creyentes reunidos orando precisamente por Pedro. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia, donde él toca la puerta y es tanto el asombro que lo dejan afuera, y cuando va y le dice la criada, le dice que Pedro está afuera, los que estaban orando no lo creen, pensaban que era un fantasma. Y bueno, es un episodio impresionante, el milagro que el Señor hizo en la vida de Pedro y en este acontecimiento. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, es muy fácil leerlo y simplemente asociar que es otro milagro más. O sea, que el único propósito que cumple es mostrarnos a nosotros lo poderoso que es Dios para librar a Pedro de la cárcel, aún en circunstancias muy adversas. Y esto es cierto. De hecho, todos estos primeros 5 versículos está preparando el escenario para lo que va a ser el milagro que vamos a ver más adelante. Pero hay algo que es fundamental en este milagro. De hecho, yo diría que es tan fundamental que es lo que marca la diferencia, es lo que prepara el escenario para que el milagro tome lugar en estos versículos del capítulo 12 de Hechos. Y es el hecho de la intercesión que la iglesia está teniendo
a favor de Pedro delante del Señor. Ahora, nuevamente, a lo mejor no podamos apreciar las circunstancias a simple vista, pero yo quisiera resaltar algunos de los aspectos que estos primeros 5 versículos nos enseñan. Y cuando nosotros vemos de una manera más cuidadosa, literalmente lo que estamos viendo es un choque, es una guerra, es un conflicto entre dos fuerzas, si se pudiera decir, entre dos ejércitos. Por un lado tenemos el ejército del enemigo encabezado por Herodes, quien por medio de Herodes y de muchas circunstancias está montando un contraataque a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado nosotros vemos a la iglesia del Señor Jesucristo aparentemente sobrellevada, aparentemente en una posición desfavorable, pero como vemos más adelante, es quien sale airado, es quien sale victoriosa de este conflicto. Y este pasaje nos recuerda de que el conflicto verdadero no era contra Herodes, tampoco eran contra los judíos, tampoco eran contra las autoridades romanas, sino que el conflicto verdadero que vemos aquí era un conflicto espiritual. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y vamos a remontarnos a este episodio y vamos a ponernos en los pies, o mejor dicho, en los zapatos de la iglesia de aquí de Hechos capítulo 12. Y en el momento que ellos están enfrentando este episodio en la vida de la iglesia de Jerusalén. Ustedes recordarán que en capítulos anteriores la iglesia de Jerusalén había sido sometida a una gran persecución. De hecho, esta persecución vino a raíz de la predicación de Esteban, que luego fue apedreado por los judíos, específicamente por el liderazgo o por los líderes judíos de aquel entonces. Y esta persecución que por la cual fue sometida la iglesia vino de mano de sus compatriotas, es decir, del pueblo judío, quienes estaban persiguiendo a la iglesia. Recordarán que poco después de la muerte de Esteban, ¿quién fue que salió a perseguirla? Fue Pablo. Pablo, con el consentimiento del Sanedrín, con el consentimiento de los líderes religiosos, fue y comenzó a visitar las ciudades atacando a los cristianos que se encontraban en ella. Y producto de esta persecución, gran parte de los hermanos de Jerusalén había sido esparcido. Y dentro del plan del Señor, esto fue algo fundamental, porque debido a esta exilio de la iglesia de Jerusalén, debido a todos estos hermanos que escaparon de Jerusalén, huyendo de la persecución y visitando otros pueblos, otras regiones, el evangelio se pudo propagar aún más en toda la región de este entonces. Pero la realidad del caso es que toda esta salida de creyentes, toda esta migración de creyentes de Jerusalén había dejado a la iglesia en Jerusalén en una condición delicada. De hecho, el libro de Hechos nos resalta que cuando comenzó la persecución, todos se fueron. Obviamente es una hipérbole, pero la gran mayoría de los cristianos salieron de Jerusalén, con la excepción de los apóstoles que se quedaron aquí. Así que vemos a una iglesia que ya había sido perseguida por su propio pueblo, por su propio compatriota, al punto tal de que había sido dejada en condiciones muy vulnerables, con un grupo muy reducido de creyentes, pero ahora, de buenas a primeras, comienzan a recibir persecución, ya no de los líderes religiosos de Jerusalén, ya no del Sanedrín ni de los fariseos, sino que comienzan a recibir persecución del mismo rey. Aquí dice que este es el rey Herodes, el rey Agripa. Y este rey, aunque era de nacionalidad judío, representaba al imperio romano. Y aquí vemos los indicios de una persecución, ya no que iba a venir de los judíos o de los hebreos, sino de los mismos romanos. Ahora, ¿quién era este Herodes? Este Herodes
bueno, su nombre en cierta forma nos habla un poco de su historia. Eras Herodes Agripa, este es el nombre completo. Y él fue el nieto de Herodes el Grande. Ustedes recordarán que Herodes el Grande fue aquel que hizo la matanza de los niños cuando Jesús nació en Belén, tratando de en cierta forma, atacar o de destruir al Mesías cuando se enteró de su nacimiento. O sea que vemos que este Herodes viene de un trasfondo muy sanguíneo, muy violento. De hecho, Herodes el Grande, que era su abuelo, mató a su padre, al padre de este Herodes Agripa, para mantenerse en el poder. O sea que viene de un trasfondo donde incluso la violencia estaba dentro del núcleo y del seno familiar. Pero este Herodes también había sido un hombre que por diversas coyunturas había estado tanto en favor de Roma como en desfavor o en contra o en desgracia del Imperio Romano. Es decir, era una persona que lamentablemente tenía una inestabilidad política. Mucha de la razón por la cual él montó este encarcelamiento y estas sentencias. O sea que vemos aquí a una persona extremadamente influyente, con mucho poder, con muchos contactos, con muchas, simplemente con mucha capacidad de poder gestionar y de poder perseguir y de poder hacerle daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero este Herodes que comienza apresando como dice aquí, a Jacobo, y este Jacobo es el hermano de Juan el Bautista, perdón, de Juan el discípulo amado. Aquí no se nos da una razón de por qué fue que apresó a Jacobo, mucho menos se nos da una razón de por qué fue que lo mató. Lo único que dice fue que fue matado a espada, dando a entender que fue matado como un hereje dentro del marco de la religión judía. Este Herodes había asesinado, había ejecutado no solamente a Jacobo, el hermano de Juan, como habíamos dicho, pero si se ponen a pensar, a uno de los 12 discípulos. Y esto es algo sumamente significativo porque hasta este momento ninguno de los discípulos, de los 12 discípulos, había perdido la vida. De hecho, este Jacobo, fue el primer mártir de los 12. Y este fue un golpe difícil para la iglesia, porque imagínense ustedes que no solamente una iglesia que había sido perseguida, una iglesia que había menguado por la persecución, que estaba en condición vulnerable, pero ahora sus líderes, el grupo, el núcleo principal, como era Jacobo, uno de los principales, que no solamente había sido apresado, sino que también había sido ejecutado. Y no solamente eso, sino que al parecer le gustó la reacción del pueblo, que ahora habían apresado a Pedro. Y Pedro, todos sabemos que era una pieza fundamental en la iglesia primitiva. O sea que vemos aquí cómo los apóstoles tampoco estaban exentos y la iglesia, o sea, es inevitable pensar, si esto le sucede a los apóstoles, ¿qué me puede suceder a mí? Pero no solamente esto, sino que el texto vuelve y hace hincapié de que todos estos acontecimientos sucedieron en un periodo específico del calendario judío. ¿Cuál era? En el tiempo de los panes sin levadura. Y más adelante se nos dice que ese tiempo de los panes sin levadura es precisamente la Pascua. ¿Y qué otro evento significativo en la historia de la iglesia sucedió precisamente en el tiempo de la Pascua? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue condenado y resucitó precisamente para esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Así que tenemos todos estos frentes atacando a la iglesia primitiva, donde tenemos una persecución del pueblo judío, de los compatriotas. Tenemos ahora la persecución de Herodes representando el Imperio Romano. Todo esto en un contexto de las fiestas donde fue crucificado el mismo Señor Jesucristo. Y ahora vemos el ataque montado a las cabezas que habían sido designadas de la iglesia, a los apóstoles, a uno de los 12. ¿Y qué más le podemos agregar a esta imagen tan tenebrosa? Bueno, el pueblo estaba de acuerdo. El pueblo vio esta ejecución de Jacobo y le agradó.
al punto tal que Herodes decide apresar a Pedro, fue precisamente porque vio la aprobación del pueblo. Recuerden que Herodes era una persona que tenía inestabilidad política y él iba a aprovechar toda coyuntura para afianzar su liderazgo y afianzar su reinado. Y esto fue una. Si yo pude matar a Jacobo y recibí esta aceptación de parte del pueblo judío, ¿cuánto más puedo recibir? ¿Cuánta más aprobación puedo recibir si les entrego a Pedro? Si sacrifico a Pedro, uno de los principales entre los 12. Y ese era el plan. De hecho, lo único que le detenía de este plan era el hecho de que era el tiempo de la Pascua y la Pascua no le permitía ejecutar a nadie porque era algo deshonroso. Y en este contexto, hermanos, es que se encuentra la iglesia. ¿A dónde puede la iglesia acudir? No puede acudir a los tribunales para defenderse porque los tribunales son gobernados por el mismo Herodes. No pueden acudir a sus compatriotas porque sus compatriotas estaban a favor de todo lo que estaba haciendo Herodes. No pueden apelar a los números y a la cantidad de hermanos que tienen porque la iglesia había sido perseguida y gran porción de estos hermanos ya habían salido y habían abandonado Jerusalén producto de esta persecución. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta iglesia primitiva? ¿Qué va a pasar con este movimiento, con este avivamiento que estaba surgiendo en el pueblo de Dios, en el pueblo judío y con la predicación del evangelio? Bueno, aquí nosotros vemos cómo el enemigo, Satanás, había sacado en cierta forma todos sus cañones, había sacado todo su arsenal en contra de la iglesia. Pero la iglesia tenía una sola arma. Pero esa arma que tenía, esa arma con la cual contaba para defenderse, era más que suficiente. Y me encanta cómo lo dice el versículo 5. Fíjense nuevamente. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. O sea, Pedro está en la cárcel, Jacobo fue ejecutado, Herodes quiere perseguir a la iglesia, el pueblo de Israel lo aprueba, la iglesia está esparcida, la congregación está vulnerable y todo esto está sobrellegando a los hermanos que quedaron en Jerusalén, pero, dice aquí que ellos estaban orando. Y no solamente estaban orando, el texto viene y nos dice que ellos estaban orando sin cesar delante de Dios. Y esta oración, este proceso de venir y delante del Señor e implorarle, de presentarle su caso, nos da una hermosa enseñanza a nosotros como la iglesia del siglo XXI. Y es el hecho de que la iglesia contaba con lo único que necesitaba, que era la oración. Y esta oración era suficiente. ¿Por qué? Porque en el momento que la iglesia oraba, número uno, estaba orando a aquel que había instituido a Herodes como rey sobre ellos. Cuando la iglesia estaba orando a aquel que gobernaba sobre todo el liderazgo y sobre todos los hombres del pueblo de Israel. Y cuando oraban, era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que oraba por los discípulos del Señor Jesucristo, por el discípulo Pedro, para que fuera protegido. ¿Y quién fue que le dio la iglesia a Cristo Jesús? Fue el Padre. El Padre fue que le entregó esas ovejas para que el Hijo las salve y las redima y la convierta en parte de su rebaño y de su familia. Por ende, la iglesia acudió a aquel que tenía poder y potestad para hacer eso y aún más de lo que ellos habían pedido. Esto es una gran demostración de humildad. Esto es una gran demostración de fe. Lamentablemente, nosotros si nos encontrásemos en una posición similar, o ni siquiera similar, aún en menor grado, en menor intensidad,
automáticamente somos tentados en pensar, ¿a quién puedo acudir? ¿A quién conozco? ¿Cuáles son los contactos influyentes? ¿Quiénes son las personas que pueden ayudarme a gestionar este proceso? ¿A quién conozco entre las altas clases del gobierno que pueda ayudar con mi caso? No, ese no fue el acercamiento de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que lo único que la iglesia haga sea orar, porque como bien vemos en las escrituras, hay veces que tenemos que acudir a los tribunales. Hay veces que tenemos que tratar de aprovechar las personas que el Señor pone en nuestro camino, como fue el ejemplo de Nehemías, que estando en la corte del rey, pues apeló al rey y le permitió al rey de recibir cartas y su bendición para regresar y restablecer la muralla. Eso tiene su lugar y puede ser aprovechado, pero no es la primera respuesta de la iglesia. Tampoco es la mejor respuesta. La primera y más importante reacción que la iglesia puede tener ante cualquier adversidad, ante cualquier obstáculo, ante cualquier prueba, es venir en rodilla, humillado delante del Señor, delante de su Padre, y presentar su caso, implorarle al Señor y confiar en su soberanía. Confiar en que Él es capaz de hacer eso y aún más. Más adelante, cuando vemos que Pedro es liberado y que la iglesia no se lo cree, no era porque faltaba fe. Simplemente ellos no pensaron que iba a ser liberado tan rápido. O no pensaron que iba a ser liberado de tal forma. Posiblemente Herodes iba a cambiar de parecer y lo iba a liberar. Pero que él salga en medio de la noche, incluso con la cantidad de guardias que tenía asignado el día antes de ser llevado y presentado delante del tribunal, es algo que solamente Dios pudiera hacer. Por eso es que Dios es capaz de hacer aún más de lo que nosotros le pedimos. Así que, amada iglesia, que estos versículos nos sirvan a nosotros de testimonio y de ancla, de saber que nosotros acudimos no a un rey, no a un pueblo, no a un amigo, no a alguien influyente, sino que nosotros siempre acudimos. Tenemos el deber, el privilegio de acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nunca nos defraudará. Puede que, como hizo con Pedro, acepte nuestra petición, conteste nuestras oraciones y nos otorga la libertad. O puede que Él decida no darnos la petición nuestra, como hizo con Jacobo, que murió al filo de la espada. Pero en ambos casos, Dios fue glorificado. En ambos casos, su nombre fue exaltado. Y en ambos casos, la iglesia tiene el deber de orar y presentar su causa delante de su Señor. El Señor los bendiga, mis hermanos, y que tengan una noche maravillosa.